¿Y qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el hombre Chigüire, y esta vez voy a hacer una reacción a personas que fueron abandonadas por Dios, de Yoshimitsu. Así que vamos. La siguiente es una colección de historias, las cuales comparten la característica de que sus protagonistas llegaron a destinos fatales de la peor forma posible, en completa soledad, injusticia y desesperación, sin que nadie en el mundo intercediera para ayudarlos, abandonados a su suerte y, para sintetizar, aludiendo al argot de internet, abandonados por Dios. Abandonados por Diosito. El primer caso es por lejos el que tuvo el mejor desenlace, pero que esto nos sirva de preámbulo para lo que viene más adelante. En el año 2005, Stephen Slevin, ciudadano estadounidense que en ese entonces rondaba los 50 años, fue detenido por la policía ¿50? Pensé que tenía como 30, pero no se ve 50. Se ve que se cuida bien. del poblado de Doña Ana, en Nuevo México. Su delito, conducir en estado de ebriedad un vehículo presuntamente robado, algo a lo cual Stephen siempre manifestó que se trataba de un error, puesto que un amigo suyo le había prestado el auto, algo A ver, presuntamente robado, pero si tu amigo dice que no fue robado, que en realidad te lo prestó, no se zanjaría el asunto directamente ya. que nunca pudo demostrar y que un juez tampoco tuvo mucho interés en tomar a precio. Para A ver, ¿cómo que no se pudo demostrar? Pero si era de un amigo y su amigo decía que no era robado, testificaba que no era robado y ya se acababa ahí. el caso, el hombre en realidad había cometido una falta y por ende debía ser encarcelado. Todos comprendemos eso, pero el caso solo se Bueno, lo de ir ebrio directamente sí es una gran falta, la verdad. vuelve mucho Porque puedes atentar contra tu vida o la vida de alguien más. peor a partir de este punto. Una vez que fue llevado a la cárcel del condado, se le hicieron las respectivas evaluaciones, donde se arrojó que el hombre padecía de una profunda depresión y tenía un historial de intentos de acabar con su propia vida. Tomando Oh, por eso iba ebrio. esto en cuenta y evaluando el comportamiento que lo llevó a hacer algo tan errático como tomar un automóvil y conducir con imprudencia, los policías no vieron mejor solución que mantenerlo en aislamiento del resto de prisioneros, pero más aún, en un aislamiento total. Slevin fue llevado a una Guau, pero eso no empeoraría su depresión, porque directamente lo tratarían inhumanamente ahí. Bueno, estaría solo. Si estás con depresión, la soledad es tu peor enemigo. celda donde permanecería completamente aislado del mundo e incluso de la luz del sol, según pude consultar en Y es algunas que, fuentes. y es que eso es feo, Se habla de brother. que estaba en ese estado durante 23 de las 24 horas del día, pero para ser más concretos, permanecía en su celda sin luz ni contacto durante todo el día, y esto en un lapso que se extendió a más de 22 meses. 22 meses, men, sin ver o interactuar con otra persona, ni siquiera que te diese la luz del sol, brother. Y más en cuenta teniendo depresión. Y que ese hombre debió haber estado acabado ahí. Quiero que tomemos en cuenta Yo me volvería loco sin tener depresión ni nada, brother. lo que esto significa. Creo que es de conocimiento, o al menos intuición general, que lo peor que podrías hacer con una persona en las condiciones mentales de Stephen es Por dejarlo a eso, solas con sus pensamientos. La mente es sin duda el peor enemigo de quienes tienen problemas de este tipo. Ahora imagina recluirlo así por días, un sufrimiento semanas total, y brother. meses. Stephen Pero que es loco, men, 24 meses. Guau. comenzó a pudrirse en vida. Y esto no es una metáfora. Stephen permaneció en esa celda desde Oh, es este men. Su foto me suena. agosto del 2005 hasta junio del 2007, Guau. olvidado por el Casi 2 años, irresponsable brother. personal de aquella penitenciaría. Una vez que fue sacado del encierro, se pudo saber cómo este había mermado tanto su salud física como mental. Stephen no solo No, debió salir destrozado, men. perdió peso, 22 kilos para ser exactos, y vio crecer Guau. tanto su cabello, barba y uñas de manera descuidada. Pero eso no es inhumano. En las cárceles por lo general no le cortan el cabello a los reclusos para que no tengan piojos ni ninguna plaga. Y este men estaba así. Sino que en su piel comenzaron a crecer hongos, a la vez que por dentro de su cuerpo se desarrollaron úlceras. Sus dientes también se fueron pudriendo, y Dios de mío. hecho, en el poco rato que era supervisado por los Y no tenía tratamiento odontológico y de salud. No es, no es por lo general regla de que los prisioneros tengan que tener una vía de salud para estar sano. policías del lugar, llegó a manifestar que necesitaba un dentista con urgencia, algo que los oficiales ignoraron, y llevó a Slevin a arrancarse una de las piezas dentales por propia cuenta.
Dios, men, con lo difícil que es que te duele una muela y arrancártela tú mismo. Su mente estaba hecha Hay casos donde literalmente hay gente que se ha tratado de jalar una muela y eso le ha conllevado sufrir de un dolor que directamente han muerto, brother. añicos. Había desarrollado delirios de persecución. Le aterraba la idea de cerrar los ojos y mostraba un profundo temor a cualquier persona que se le acercara. El caso Y reventó normal haber estado tanto tiempo recluido sin tener contacto con ninguna persona. en diciembre del año 2008, cuando llegó a la oficina del abogado Matthew Coite. Todo esto gracias a la hermana de Stephen, que había podido enterarse tardíamente de lo que había sucedido. Ella le mandaba cartas y dinero a la cárcel, pero debido a que vivía en la otra punta del país y que la relación con su hermano no era la mejor, obstaculizó que descubriera la verdad. El abogado O a ver conversó cómo con era su la hermano, celda. Esta era la celda, no me di cuenta. pero debido a que vivía en la otra punta del país y que la relación con su hermano no O amén, es que de paso es pequeña, no te da tiempo, no tienes como espacio para pensar. era la Solo mejor, está la cama y el baño y obstaculizó que listo. descubriera la verdad. El abogado Coite inició la investigación desentrañando toda una serie de horrorosas irregularidades en el caso de Stephen. Para empezar, su evaluación psicológica inicial había sido hecha por una doctora Lo ves, men, en esta celda es muy pequeña. Te vuelves loco directamente ahí, bastante y estando solo. cuestionable que tenía un historial de denuncias. Descubrió el intento ignorado del hombre por ser atendido por un dentista. Se encontró también con que en mayo de 2007, las autoridades de la penitenciaría ya estaban bien enteradas del deterioro de Stephen y habían resuelto trasladarlo a un hospital psiquiátrico. No obstante, tras lograr reponerse un poco en 2 semanas, fue devuelto a prisión y en las mismas condiciones. El No, men, pero no lo solucionaron jurado nada. defendió en todo momento el actuar del personal de la prisión, pero la evidencia que Coite había reunido era tajante y procedió a demandar al Estado de Nuevo México, al director de la prisión y al médico a cargo. Todo este proceso llevó bastantes años. En ese tiempo se hicieron reformas al funcionamiento de las cárceles de aquel estado. El caso de Stephen, que pasó a ser conocido por ser el del Es que ese es el problema, men, cuando en estas cárceles ocurren estas irregularidades, que literalmente a veces incluso las autoridades por encima de la zona carcelaria nunca se da cuenta de lo que ocurre en estas cárceles. Cómo desvían el dinero, no le ponen preocupación a los que están en la celda. peor trato de alguien Que muchos habrán cometido crímenes muy graves y se merecen eso, pero ese pobre hombre y alguna persona que no habrá hecho cosas más allá de hacer un crimen menor y estar sufriendo eso, me. en aislamiento solitario obligó a que tanto el personal como los protocolos fueran investigados, ajustados y en muchos casos reemplazados. Para que te hagas una idea, algo de lo que expuso Matthew Coite en su caso es la imposibilidad que da la ley de Nuevo México para que los presos consigan un trato digno. La Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1996 ordena que los tribunales desestimen las demandas federales de personas encarceladas, a menos que hayan agotado el engorroso y a menudo injusto proceso de quejas del centro, y que hay una tarifa de presentación federal de $400 que las personas encarceladas deben pagar, en Guau, cuotas de ser necesario, a pesar de que los trabajadores encarcelados a menudo ganan menos de $1 por hora. Muchos tribunales estatales tienen reglas y tarifas similares. A esto, hay que sumarle que casi ningún abogado está dispuesto a tomar el caso de un reo, ya que esto no representa ganancia alguna. Pero siguiendo con Stephen, no fue es que tenía todo en contra, men. sino hasta el año 2013 que un tribunal falló a su favor y se ordenó que se le pagara la suma de 15 millones y medio de dólares. ¡Buah! 15 millones, bro. Pero es que se lo tiene merecido, men, porque todo lo que le hicieron pasar a ese pobre hombre, al menos ahora va a poder pasar una vida más plena, pero seguramente le habrá quedado alguna secuela, Como y eso es compensación lo peor. por todo lo que tuvo que pasar. Inicialmente Coite había pujado por 22 millones, uno por cada mes que pasó recluido, pero la cifra logró ser parcialmente desestimada. Cuando se le preguntó a Stephen Slevin qué pensaba de lo que había vivido, dijo que sencillamente no podía comprender por qué los policías habían actuado así. Y esto, de hecho, nunca tuvo una respuesta. Como menciona un artículo de donde pude encontrar parte de la información, puede que Stephen se volviera millonario, pero sin duda había quedado en la pobreza mental tras lo que había vivido. Y sí, las secuelas que le habrán quedado, eso el dinero no lo cubre, men. Y si en algún momento en el futuro llega a sufrir alguna secuela o llega a tener recuerdos de esto, lo va a traumatizar por toda la vida.
Todos podemos tener nuestras propias opiniones sobre el castigo que merecen las personas en prisión, pero convengamos que el caso específico de Stephen fue sin duda alguna inhumano. Sí, hay muchos que se merecen estar en la cárcel y estar ahí pagando su condena, pero cuando hay casos de personas que directamente no han hecho nada malo o ha sido una equivocación o simplemente se les encierra por un par de meses y se les trata de la manera más inhumanamente posible, men, esos casos son horribles. El 28 de noviembre del año 2009, a las 6:15 de la tarde, Larry Eli Murillo Moncada, de 25 años, radicado en Council Bluffs, Iowa, tuvo una severa discusión con sus Iowa. padres, la cual lo llevó a huir de su hogar descalzo y en medio de una tormenta de nieve. Y esto sería lo último que sabrían de él, tanto sus padres Wow, una tormenta de nieve y salió descalzo, bro. como el resto de sus personas cercanas. Tras unas horas sin noticias de él, los padres de Larry llamaron a la policía y rápidamente se comenzaron las labores de búsqueda en el pequeño poblado. El caso no debería ser tan complicado. Después de todo, el joven solo llevaba puesta la ropa con la que andaba en la casa y la tormenta de nieve le impediría ir lejos, o al Y descalzo, encima. menos eso es lo que todos pensaban. Por más esfuerzos que se hicieron, Larry nunca apareció. Nadie de su círculo de amigos ni de su trabajo en No Frills, un mini supermercado perteneciente a una cadena de tiendas, lo habían vuelto a ver. Se repartieron volantes en las ciudades aledañas y se hizo todo lo humanamente posible para rastrearlo, pero nunca se llegó a nada. Larry pasó a engrosar las filas de desapariciones irresolubles que se forman cada año en los Estados Unidos, y así permanecería durante los próximos años, al menos hasta el 2019. En enero de ese año, un equipo de contratistas que se encontraban removiendo equipos viejos del antiguo supermercado, el cual ya había dejado de dar servicio desde el año 2016, hicieron el macabro descubrimiento del cuerpo de Larry, escondido justo detrás de uno de los viejos refrigeradores de la tienda. En un Buah. principio, no se sabía de quién se trataba el cuerpo, pues este se encontraba en un estado de descomposición tal que lo hacía irreconocible. Sin embargo, cuando se percataron de la ropa que traía, la cual consistía en una sudadera con capucha azul marino y pantalones azul claro, uno de los oficiales tuvo la idea de que quizás se trataba de Larry, quien Pero había ¿cómo llegaría desaparecido con ahí? estas mismas vestimentas, algo que logró ser confirmado algunos días después con meticulosas pruebas de ADN. La policía comenzó a investigar, pues la aparición del cuerpo de Larry en esas condiciones era poco menos que extraña. Y era Comenzaron a extraña. localizar y entrevistar a antiguos trabajadores de la tienda, y pronto dieron con Sí, la porque desapareció y apareció ahí, en los refrigeradores de ese supermercado. aparente explicación. Según el testimonio de los Todo muy extraño. trabajadores, era habitual que utilizaran un pequeño espacio que quedaba por encima de los refrigeradores, destinado a almacenar cosas para esconderse y descansar en breves periodos. Lo más probable entonces es que Larry haya llegado a su trabajo para refugiarse en dicho espacio, pero cayendo accidentalmente en una brecha de 45 centímetros que quedaba justo entre la pared y la parte trasera del refrigerador, teniendo este una altura de poco más de 3.5 metros y donde predomina el ruido de los compresores de los refrigeradores, Buah, tuvo entonces mala suerte, men, de caer ahí. haciendo que cualquier grito de Larry por pedir ayuda fuera inútil sin poder ser escuchado. Si no, con lo que llegan a sonar esos refrigeraciones, que son ultra grandes y tienen muchas cosas, men. Esta Al hipótesis pobre no lo parece escucharían. confirmarse por la autopsia, en la cual se descartó que Larry sufriera algún tipo de golpe o alguna otra agresión que lo llevara a su deceso. Básicamente, Larry permaneció atrapado con desesperación hasta que su vida se extinguió poco a poco, esperando por una ayuda que nunca ¿Murió de llegó. hipotermia? A decir de los oficiales encargados del caso, si bien todo esto resolvió el enigma y cerró el asunto, hay varias cosas en el aire que inquietan bastante. Por ejemplo, en un inicio los padres dijeron que era probable que el comportamiento de su hijo fuera a causa de los medicamentos que estaba tomando, aunque no pude encontrar el nombre de estos fármacos. Si el espacio a donde tentativamente fue a dar Larry era utilizado por los empleados para descansos no oficiales, ¿cómo es posible que por al menos 7 años nadie se diera cuenta de que había algo encerrado ahí? Además, el Mm. que sus padres no insistieran en la tienda como un punto de búsqueda también era algo a destacar. Aparentemente Larry y su familia habían sido deportados A ver, en estos casos siempre hay cosas raras y siempre se generarán teorías, pero no lo sé. a Honduras con anterioridad antes de establecerse en Council Bluffs.
Así que es probable que parte del silencio que se guardara fuera por temor a otra deportación. El caso tiene estos detalles volando, pero no se puede decir más. Lo que debía ser un momento de relajación para un iracundo Larry terminó llevándolo a un final angustiante y horrible, con su cuerpo atrapado por 10 años en el ¡Buah! último 10 sitio años. donde a cualquiera se le ocurriría buscar. Pero a nadie se le ocurrió. El olor no llegaría a mí. ¡Guau! En Albion no importa a dónde vayas o No lo que quiero ver hagas, algo tu montura te acompañará en que el laguea. viaje. Quizá Neutro. En el año 2006, el británico David Sharp, un experimentado montañista que, para ese entonces, ya había logrado escalar la cima de algunas montañas orientales, tanto en Pakistán como en China, se dispuso al máximo reto para cualquier entusiasta del alpinismo: Oh, este escalar fue el por que cuenta quedó propia y sin atrapado ayuda de y nadie el monte murió. Everest. David ya había hecho intentos de lograr esta proeza con anterioridad, la primera vez en el año 2003, en donde, a pesar de ser el miembro más fuerte del equipo de montañistas al que estaba integrado, no pudo tolerar bien el trayecto, una vez que las gélidas temperaturas de la descomunal roca se hicieron presentes, y tuvieron que dar media vuelta. Al año siguiente, en 2004, en compañía de otro equipo de colegas, David tuvo que abandonar en determinado momento la travesía, al verse limitado en los recursos de los cuales disponía. Aquí hay que aclarar que subir la montaña tiene un costo, el cual contempla la disposición de insumos vitales para poder sobrevivir, tales como oxígeno, radio, medicamentos, equipo general de... Oh, amén. Y por lo que tengo entendido, es tan difícil subir el monte y que directamente si alguien muere y queda ahí, a veces su cuerpo puede hasta quedarse ahí por muchos años. Incluso creo que hay una foto donde muchos que han intentado escalar y se ven sus cuerpos por ahí regados porque no pueden directamente sacarlo porque es muy difícil. alpinismo o ayuda de algún Sherpa, gente perteneciente a una de las etnias que habitan en la región del Himalaya y que son una ayuda fundamental como guía para los aventureros. El costo que tiene subir al Everest variará en función de la cantidad de servicios que vayas a necesitar, el tipo de expedición que vayas a hacer y la ayuda de la que gustes recibir. Y convengamos que no es muy económico. Es por esto Está quizás barato, pero el riesgo es muy alto, brother. que en David comenzó a maquinarse la idea de cumplir su objetivo de la manera más austera posible y a su vez como una forma de demostrar sus habilidades, las cuales ya estaban más que forjadas. Es por esto que, para su tercer intento en 2006, con ayuda de Asian Trekking, la más antigua empresa de montañismo oriunda de Nepal, Sharp decidió que llegaría a la cima del gigante prescindiendo de cosas tales como oxígeno suplementario, haciendo un gasto de tan solo $7,000 a la compañía antes mencionada, la cual le daría un paquete básico que no incluiría ayuda llegado a cierta altura. Incluso Buah, se sabe que un colega suyo bastante experimentado, el cual solía armar paquetes para varias personas, le ofreció a Sharp formar parte de una futura expedición con una tarifa incluso un 50% más económica de lo que solía cobrar a sus clientes. Pero el hombre se negó también a recibir dicha ayuda. Antes de partir a Nepal, Sharp le dijo a su madre que no se preocupara, que todo saldría bien. Una vez llegando al sitio, el montañista pasó los siguientes 5 días en la zona aclimatándose a la altura y haciendo breves escaladas de práctica, y a modo de hacer pequeños campamentos que le sirvieran cuando diera inicio su aventura. Finalmente, a mediados de mayo, este sujeto comenzaría su travesía en completa soledad con ayuda de tan solo 2 botes de oxígeno, los cuales solo le servirían para un periodo de 5 a 8 horas una vez alcanzada cierta altura. Y esta solo sería 5 8 horas, pero no se duraba mucho tiempo en subir, ¿no? la última vez que se vería a David con vida. Nadie sabe qué fue lo que pasó allá arriba. No hay forma de saberlo. Pero como sería de esperar, la montaña pudo con el hombre. Aún al día de A ver, es que perderte ahí, que no encuentres tu cuerpo y con toda la nieve cayendo y cada vez con las tormentas sepulta tu cuerpo y directamente te desaparece. Hasta que en algún tiempo se descongela un poco y aparezca, hoy pero se debate si logró alcanzar la cima. Nadie tiene ni la más mínima idea de en qué punto su cuerpo comenzó a padecer ante la falta de oxígeno, la temperatura de 30 grados bajo cero, amén de otro tipo de inclemencias. Solo se sabe que, estuvo jodido que a lo mejor que llegase a la cima. en determinado Pero momento, de haber llegado sería muy difícil investigar, porque si ya de por sí es difícil subir a la cima, investigar en la cima, si su cuerpo está por ahí, entre el 15 más y complicado. 18 de mayo,
Algunos montañistas, al menos 40, que iban haciendo su propia travesía, vieron una figura sentada en cierta oquedad de un terreno inestable, donde sería Guau. muy difícil brindar auxilio. No sería hasta que uno de los guías Sherpas, alertado por los avistamientos, se dirigió a la zona, encontrando el cuerpo de Sharp en completa congelación, brindándole primeros auxilios durante más de una hora, pero resultando completamente inútil. David se había vuelto una víctima más del ominoso ambiente del Everest, quedando de hecho muy cerca de una zona rodeada de cuerpos de viajeros de otros tiempos. Sería fácil criticar a David por hacer algo que para cualquiera es una evidente negligencia, pero Pero es que hay muchos fanáticos del riesgo y de la adrenalina, que tienen como objetivo simplemente hacer estas cosas y son como logros que para ellos es muy que grande, la de verdad. hecho, este tipo de imprudencias parecen ser mucho más frecuentes de lo que uno quisiera pensar. Cuando su caso se dio a conocer, fue un escándalo que hizo que muchos se cuestionaran la ética con la cual muchos alpinistas se manejan y con la que muchas compañías que prestan los servicios les permiten Lo que sí hay que tener claro es que directamente si tú quieres hacer algo tan arriesgado como subir el monte Everest, es que tienes que ir preparado y con un montón de equipo y personas que te apoyen. Porque subirlo solo, con tan poco oxígeno y provisiones, y sin tener claro qué hacer si en algún momento te encuentras en apuro tú solo, es muy complicado, me. actuar. Pero es que parece que esa obsesión por lograr lo imposible abunda en quienes se dedican a esto, y en cierto modo es un tanto entendible. Probablemente aquella pose de David sentado y congelado nos lo diga todo. El hombre sabía a lo que había desafiado, y al final, con una natural resignación, se dispuso a reposar, esperando el final de todo. Aún así, el que se le permitiera cumplir tal necedad sin brindarle ayuda, y más aún, sin salir a buscarlo hasta que a alguien se le ocurrió hacerlo, también lo deja a uno pensando, ¿hasta qué punto se debería permitir un capricho condicionado al dinero? Hace 17 años se hizo la misma pregunta. La verdad que no se debería dejar que la gente simplemente por tener dinero o simplemente por pagar, por subir así solo y hacer cosas arriesgadas, no se debería permitir. Antes de terminar, le mando un saludo a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Edra7475, Y2K Starboy, Simplemente Kino y Marco Torres. Si quieres recibir un saludo al final del próximo video, Y eso fue todo. Y bueno chicos, ese ha sido todo el video. Un video bastante bueno, la verdad, bastante entretenido, temas bastante complejos, pero bueno. Si te ha gustado te dejaré el video en la descripción por si quieres verlo sin mi reacción. Y nos vemos. Chao, chao.